Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Valareso y María Isabel Carminiani. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. Esta tarde se realizará la formulación de cargos al asambleísta de Alianza País, Daniel Mendoza, detenido esta madrugada. Mendoza es acusado por el delito de delincuencia organizada relacionado con la estructura de corrupción que operaba en construcciones como las del Hospital Básico de Pedernales. Marisabel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Liz. Amigos, muy buenas tardes. En este momento nos vamos a trasladar a la Corte Nacional de Justicia con Fausto Yepes, quien nos tiene más detalles al respecto. Adelante. Sí, gracias. ¿Qué tal, amigos? Esta tarde en la Corte Nacional de Justicia habrá audiencia de formulación de cargos en contra del asambleísta Daniel Mendoza y del director del Servicio de Contratación de Obras, Edmundo Tamayo Silva, ambos funcionarios detenidos durante un operativo realizado esta madrugada por la Fuerza de Tarea que integran la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional. Recordemos que Daniel Mendoza fue detenido esta madrugada en la casa de su hermana en la ciudad de Portoviejo y posteriormente fue trasladado hasta Quito a la unidad de flagrancia. Ahí tenemos las imágenes de Daniel Mendoza ya saliendo de la unidad de flagrancia y en poco llegará hasta la Corte Nacional de Justicia para alrededor de las 6 de la tarde ser parte de esta audiencia de formulación de cargos. Los dos funcionarios, Daniel Mendoza y Edmundo Tamayo, están acusados de delincuencia organizada en una trama de corrupción alrededor de la construcción del Hospital de Pedernales. El juez que estará a cargo de esta audiencia es el doctor Marco Rodríguez, juez de la Corte Nacional de Justicia. Pero más detalles sobre el contexto de estas denuncias, la trama de corrupción de la construcción del Hospital de Pedernales, nos tiene en detalle nuestro compañero Carlos Sacoto. Veamos. Fue nuevamente en horas de la madrugada, pero esta vez con blancos diferentes. La Fuerza de Tarea de la Fiscalía General del Estado ejecutó varios allanamientos en Quito, Portoviejo y Bahía de Caracas. Ahí se detuvo al asambleísta oficialista Daniel Mendoza y a René Tamayo, director del Servicio de Contratación de Obras, SECOP. Ambos son investigados por presunta delincuencia organizada, relacionada según la Fiscalía a la construcción del Hospital de Pedernales en Manabí, contrato sobre el que llueven cuestionamientos por presuntos actos de corrupción. Las alarmas se encendieron el pasado 14 de mayo cuando Giancarlos Benavides, asesor del asambleísta Mendoza y directivo de su naciente partido político, fue detenido. De igual forma otras 8 personas, entre ellas el representante del consorcio Pedernales Manabí a cargo de la construcción del proyecto. En los allanamientos se incautó 1,7 millones de dólares entre dinero en efectivo y cheques de Ban Ecuador, entidad financiera donde el consorcio Pedernales Manabí abrió una cuenta para recibir 8 millones de dólares, que el Ministerio de Finanzas en marzo pasado le entregó como anticipo para la ejecución de la obra en donde solo se ha aplanado el terreno. En esa cuenta apenas queda el 10% del anticipo. Todo lo demás ya ha sido debitado. La Contraloría hizo su parte también y emitió un informe con indicios de responsabilidad penal, donde se asegura que el consorcio ganador, que fue constituido meses antes de recibir el contrato, fue beneficiado durante el proceso. Otras irregularidades se evidenciaron también en el contrato para su fiscalización, pues la empresa seleccionada es gerenciada por quien meses antes de recibir el contrato trabajaba justamente en el SECOP. Sin embargo, estas anomalías no llamaron la atención de la comisión técnica y el contrato fue entregado al consorcio Pedernales Manabí, que tenía hasta el 4 de junio para justificar el uso del anticipo, so pena de su terminación unilateral. Ahora el asambleísta Daniel Mendoza, quien es mencionado en reiteradas ocasiones en los informes de interceptación telefónica en este caso, y el titular del SECOP, René Tamayo, deberán rendir cuentas a la justicia. El presidente Lenín Moreno se refirió a las detenciones. Aseguró que la Fiscalía y la Policía cumplen con su deber. Ahora que la justicia aplique la ley, expresó, pues la corrupción se combate y se sanciona. Solo así se evita la impunidad, dijo Moreno en su cuenta de Twitter. En Guayaquil, Carlos Sacoto, 24 horas.
Y bien, una vez que se reportó la detención del asambleísta Daniel Mendoza, se ha discutido mucho sobre la necesidad o no del levantamiento de su inmunidad parlamentaria. No obstante, al tratarse de hechos que no están relacionados con el ejercicio de sus funciones de legislador, no se requeriría este levantamiento de la inmunidad. Eso sí, Mendoza goza de fuero de Corte Nacional y por esta razón, esta tarde aquí en la Corte Nacional se realizará la audiencia de formulación de cargos en su contra y también en contra del director del Servicio de Contratación de Obras, Edmundo Tamayo Silva. Ambos estarían procesados por el delito de delincuencia organizada. Los resultados de la audiencia seguramente los tendremos ya para las siguientes emisiones. Hasta entonces, amigos, una buena tarde para todos. Una buena tarde para ti también, Fausto. Quedamos pendientes para la emisión estelar entonces. Y otro escándalo en la justicia nacional por una cuestionada decisión de una jueza de la provincia de Cotopaxi. El líder de los choneros, alias Rasquiña, sentenciado a 20 años de prisión por asesinato, recibió la prelibertad luego de cumplir cerca de 6 años de la pena. La decisión fue adoptada por la jueza de garantías penitenciarias, Alcira Benítez Tello, quien le cambió la cárcel por la obligación de presentarse semanalmente en la cárcel El Rodeo. Vamos con otro tema. La Contraloría detectó indicios de responsabilidad penal en varios de los contratos que firmó la Prefectura del Guayas durante la emergencia sanitaria. Paralelamente continúan los cuestionamientos a la decisión judicial que permite que Morales se defienda en libertad. Se trata de 2 informes con indicios de responsabilidad penal que ya han sido enviados a la Fiscalía General del Estado. En ellos, la Contraloría encuentra varias irregularidades en los contratos firmados por la Prefectura del Guayas para la adquisición de insumos médicos y alimentos durante la emergencia sanitaria. La entidad señala que el gobierno provincial compró 70.000 mascarillas y 5.000 pruebas rápidas para COVID-19, con una diferencia no justificada de $345.000, en comparación a compras de los mismos productos realizadas por otras entidades. La Contraloría señala: la Prefectura del Guayas canceló $6.71 por unidad de mascarillas y $23.16 por cada prueba rápida, mientras que el equipo de control determinó que los mismos insumos tienen un valor de $3 y $11.20 respectivamente. Pagando los valores correctos según la Contraloría, el contrato no debió superar los $210.000. Adicionalmente, según el ente de control, en ese proceso no se convocó a otros proveedores. Otro informe de auditoría sobre la compra de kits alimenticios señala que la Prefectura del Guayas pagó $47.000 de más por 8 productos que se incluían en las canastas. Asimismo, se estableció que el contratista, que no estaba registrado en el SRI, aplicó IVA a todos los productos, aunque solo uno grava impuestos. La diferencia entre los valores verificados y contratados según la Contraloría totalizan $85.320. El prefecto del Guayas afronta una investigación por presunto tráfico de influencias mientras se defiende en libertad, pues en la Corte Provincial de Justicia del Guayas se le otorgó medidas alternativas a él y otros 7 detenidos. El constitucionalista Jofre Campaña se suma a las críticas emitidas desde la Fiscalía por esta decisión. Yo creo que es una lamentable decisión, indignante para los guayasenses. Creo que existen demasiados elementos de convicción que apuntan a Carlos Luis Morales y a su familia en actos de corrupción. Creo que debería haberse dictado la prisión preventiva. La Constitución y la ley lo permiten claramente. Campaña cree que se corren varios riesgos. Primero, la destrucción de documentos públicos, que es una posibilidad. Segundo, la acomodación de documentos, que se forjen documentos. Y por supuesto, el riesgo más importante, que exista un nuevo desvío de dineros públicos en este tiempo y que la acción de la justicia resulte inoficiosa si eventualmente el prefecto decide abandonar el país para evitar una casi segura sentencia condenatoria en su contra. En tanto que cerca del mediodía, Morales se acercó a que le coloquen el dispositivo de rastreo en su tobillo. Con él continuará con sus labores como prefecto del Guayas. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Pese a los operativos realizados contra la organización que manejaba las compras en los hospitales del IES, el presidente de la entidad, Jorge Guátez, reconoce que es difícil garantizar que la estructura ya fue eliminada. Si bien entre los detenidos de la supuesta estructura delincuencial que manejaba los hospitales del IES está únicamente el jefe de bodega, la jefa de enfermería y el encargado de recibir la mercadería, más no quienes ocuparon cargos superiores como el gerente que firmó los convenios de pago, el jefe de compras o el coordinador jurídico del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Ellos también están identificados y tienen boletas de captura.
Entonces, ¿esto significa que la red ya no está en los hospitales del IES? El nuevo presidente del directorio de la entidad, Jorge Watted, dice que no puede asegurarlo. No se sabe. Es difícil saberlo. Nosotros hemos revisado lo más posible y esperamos de que estas cosas no sucedan. Se lo digo con mucha transparencia, con mucha tranquilidad, pero con muchísima preocupación, porque cuando estás sentado te puede pasar, eso te puede suceder. A nivel de la independencia de los hospitales es un tema complicado estar ahí en el detalle, ¿no? Watted ha entregado información a Fiscalía y a la Contraloría del Hospital Teodoro Maldonado Carbo y también del Hospital de los Ceibos. Y actualmente está verificando si esta misma red migró a los hospitales de Quito. Sí, yo creo que se repiten y esa información también consta en el CERCOP. Estamos firmando con el CERCOP un convenio para poder cruzar esa información con ellos. Dentro de la investigación por peculado que sigue la Fiscalía de Administración Pública, se allanó la vivienda del expresidente Abdalá Bucaram, donde según la fiscal general, se encontró insumos que tendrían relación con los adquiridos en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Aunque en contra del ex primer mandatario únicamente se formuló cargos por el delito de tráfico ilícito de armas. Mientras que en una sala, en un quirófano, alguien estaba luchando por la vida y la muerte, en otro departamento del mismo hospital se estaban robando el dinero. Y frente al nivel de corrupción en los hospitales del IES, todos coinciden con una pregunta. ¿Hasta dónde llega el nexo de la estructura? ¿Quién los dejó entrar a los hospitales? En lo personal no tengo constancia. Yo vengo de Ban Ecuador, de ahí de levantamiento de cadáveres, no he estado relacionado a nada que tenga que ver con la salud pública, hospitales ni cargos públicos, pero conociendo al presidente de la República, yo lo veo muy difícil. Sacudirle a la clase política y decirle, hasta aquí hemos llegado, los ecuatorianos ya no soportamos este sistema de hipocresía que hemos vivido durante tanto tiempo. En la investigación por peculado que sigue la Fiscalía de Administración Pública, son 16 los sospechosos. 6 ya están en prisión. Las autoridades aún no han explicado por qué inicialmente se dijo que el exgerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, Luis Jairal Zunino, estaba detenido, si ahora no consta como tal. Dayana Monroy, 24 horas. Ahora les contamos que al menos el 50% de las pruebas PCR para detección de COVID-19 adquiridas por el municipio de Quito corren el riesgo de ser descartadas por caducidad. La ciudad requiere procesar diariamente cerca de 800 pruebas de manera interrumpida por los próximos 4 meses, pero las máquinas adquiridas por el municipio tienen capacidad para procesar únicamente la mitad. El 10 de octubre de 2020 es la fecha en la que expiran todos los kits PCR entregados por el municipio de Quito al Instituto en Biomedicina de la Universidad Central. Es decir, estos kits que sirven para el procesamiento de muestras de COVID-19 solo pueden ser usados en los próximos 4 meses. Así indica este informe enviado por la directora del instituto a la Fiscalía. Que en el contrato de compra de las pruebas claramente se dice que las pruebas deberán tener una caducidad de por lo menos 1 año, es decir, caducar hasta 1 año después de la fecha de compra en el contrato. Eso estaría incumpliéndose. De todas maneras, también se dice ahí que si no, deberían ser repuestas. Hasta el momento se han procesado 4.992 pruebas PCR en los laboratorios de la Universidad Central, que es el único que hasta el momento se encuentra procesando las pruebas. Con esto, 95.000 están pendientes de procesamiento. Ese número dividido para los 120 días que faltan antes de su caducidad, se deberían procesar 791 pruebas diarias. Sin embargo, hasta el momento la capacidad máxima de procesamiento es de 460 pruebas. Si es que la capacidad de procesamiento no abastece en Quito, me parece que hay que buscar una solución para procesar esas pruebas en otros lugares donde se necesite esas pruebas. Me parece que desecharlas no es bajo ningún concepto una opción. Desde la Secretaría de Salud debieron haber tenido esta logística perfectamente
prevista, pero me parece que no. Pero al riesgo de caducidad de los kits PCR se suma la falta de insumos plásticos para el procesamiento de las muestras. El exsecretario de Salud de Quito, Lerin Mantilla, hoy prófugo, reconoció públicamente para que funcionen las pruebas se requiere de una nueva adquisición. Otra compra diferente porque sabíamos que los consumibles eran diferentes a las pruebas. Entonces se generó ya un proceso, había que generar, ¿sí?, un requerimiento que lo hacía otra comisión. Esto es algo que no fue socializado al Consejo Metropolitano, según Luz Helena Coloma. Ahí hay incumplimientos del municipio que no son materia de resolución del laboratorio, son problema del municipio de haber hecho malas cosas. Y este viernes en horas de la mañana la Fiscalía allanó las bodegas de la Secretaría de Salud de Quito en busca de indicios sobre la adquisición de las pruebas del COVID-19. Además, allanaron las instalaciones del Hospital Quito Sur del IES, donde fueron entregadas algunas pruebas, y a una empresa de carga. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Las instalaciones de una empresa en donde se alteraba la fecha de caducidad de pruebas para COVID-19 fue allanada. 5 personas fueron detenidas durante el operativo realizado en Quito. Se trata de una empresa ubicada en el sector Bicentenario al norte de Quito, la cual se dedicaba a la publicidad y a la importación de productos, por lo que los dueños del negocio decidieron importar cerca de 65,000 pruebas de diagnóstico para COVID-19 debido a la emergencia sanitaria que vive el país. En esta oficina hacían una impresión donde tenían las etiquetas y en estos días ellos estaban cambiando la fecha de caducidad que permitía poderlas vender hasta el mes de septiembre del año 2021, cuando solamente la etiqueta permitía que se podía utilizar hasta la fecha 30 de agosto del 2020. Gracias a las denuncias de ciudadanos que fueron afectados por la compra de estas pruebas, la policía realizó el decomiso justo el momento en que personas trabajaban en la alteración de las fechas de caducidad de un porcentaje de las pruebas incautadas. Ya se quedaron con un remanente de aproximadamente 7,000, más las que nosotros podamos encontrar en estos días conjuntamente con el ARSA, con la Agencia de Regulación y Control Sanitario, y pues determinaremos realmente cuál ha sido la afectación. Hasta el momento, 5 personas están detenidas por su directa vinculación con los hechos investigados. Las autoridades continúan realizando las verificaciones necesarias para saber si existen más pruebas que estén siendo cambiadas las fechas de caducidad. En Quito, Carla Cerón, 24 horas. Estamos de regreso con más información. A esta hora se reúne el presidente de la República con su gabinete ampliado tanto en Quito como en Guayaquil para analizar, entre otros temas, la crisis sanitaria y económica generada por el COVID-19. Vamos con Freddy Paredes desde el Parque de Guápulo para conocer más detalles. Freddy, adelante, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, compañeros, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Y en efecto se realiza una sesión de gabinete ampliado simultáneamente en Quito y en la ciudad de Guayaquil. Aquí en Quito, en el Parque de Guápulo, y en la ciudad de Guayaquil, en el Parque Histórico. En el puerto principal preside esta sesión de gabinete el presidente de la República junto al vicepresidente y algunos otros secretarios de Estado. Acá en Quito está el resto del gabinete ministerial y vía telemática están reunidos en las dos plazas. Según trascendió, van a hacer un análisis de la situación económica del país, que estará a cargo obviamente del ministro de Economía. Se hablará sobre los resultados de la optimización del Ejecutivo en todo ese esfuerzo que tiene por fusionar y eliminar empresas públicas. Se pasará revista también a la capacidad y respuesta del sistema de salud frente al cambio de semaforización por parte del ministro de Salud. También se hará un análisis político de la situación por parte de la ministra María Paula Romo, y de manera general se analizarán nuevas estrategias de implementación de la política pública en el marco de la reactivación post-COVID. Son los temas que se analizan en el marco de este gabinete ministerial ampliado, en el que el presidente de la República tomó brevemente la palabra para resaltar temas de corrupción. Necesitamos que los organismos de control hagan la investigación libre, autónoma, de los actos de corrupción del pasado, de los actos de corrupción del presente y aquellos que puedan presentarse en el futuro. Hay un llamado, no quiero decir desesperado, pero sí inquieto por parte de la señora fiscal
de que los jueces no están actuando acorde a lo que se requiere para poder sancionar adecuadamente a las personas que han cometido actos de corrupción y poder procesarlas de manera también adecuada. Este gabinete ampliado se inició aproximadamente a las 11 de la mañana y tiene previsto que concluya hacia las 2 de la tarde. Nosotros les ofreceremos detalles en nuestras próximas emisiones. Es nuestro informe a esta hora. Volvemos con ustedes, compañeros, en los estudios. Amigos, muy buenas tardes. Una buena tarde para ti también. Muchas gracias por tu informe a esta hora y estaremos pendientes de la noticia ya en nuestra emisión estelar. Vamos a continuar ahora con otro tema. La Agencia Nacional de Tránsito definirá la próxima semana los lineamientos respecto de revisión y matriculación vehicular en todo el país. Desde la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito se hicieron algunas propuestas como eliminar la revisión solo por este año. Cada vez son más las actividades que se retoman a nivel nacional tras más de 2 meses de confinamiento. Ahora se pone sobre la mesa la posible reactivación de los procesos de matriculación y revisión vehicular. La Agencia Nacional de Tránsito es la encargada de emitir los nuevos lineamientos. Solicitamos una entrevista a esa entidad, pero nos indicaron que su director se encontraba en territorio y que la resolución respecto a este tema se trataría la próxima semana en directorio. Todavía no sabemos si efectivamente la revisión técnica vehicular se va a retomar. Nosotros, como Agencia Metropolitana de Tránsito y la Secretaría de Movilidad también, hemos hecho algunas propuestas. Como por ejemplo, eliminar la revisión vehicular solo por este año y realizar la matriculación por internet. Es una de las sugerencias incluso que hemos recibido por varias vías y estamos viendo que en otros países se está manejando así también. Eso sí, los pagos respectivos deberían realizarse para poder obtener el permiso de circulación. Es un ingreso importante para el municipio y el proceso tiene que continuar. Pero sostiene que en caso de que esto no sea lo que resuelva la ANT, Quito sí está en la capacidad de reagendar citas y realizar una recalendarización. La modificación de horarios también, atención de lunes a sábado e incluso se está planteando de lunes a domingo. Podríamos hasta fin de año cumplir. Respecto a quienes ya realizaron sus pagos, Lazo dice que no deben preocuparse, pues podrán realizar sus trámites una vez que la ANT autorice reactivar estos procesos. Y para quienes no lo hicieron, tampoco habrá multas, recalca. De enero de este año hasta el 14 de marzo, 76,000 vehículos obtuvieron su permiso de circulación en la capital y se estima que anualmente lo hacen cerca de 470,000 vehículos. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. 16 cooperativas de transporte intercantonal iniciaron sus operaciones en las terminales terrestres de Guayaquil esta mañana, luego de la aprobación del COE cantonal. Para ingresar a las instalaciones se siguen los debidos protocolos de bioseguridad. Tras más de 2 meses cerradas, las terminales terrestres de Guayaquil retomaron sus operaciones del transporte intraprovincial entre cantones que se encuentran con semáforo amarillo o verde. Un total de 16 cooperativas empezaron a cumplir sus recorridos en horarios de 6 de la mañana a 7:30 de la noche, con el 50% de su capacidad, de lunes a sábado. Los domingos, la terminal no abrirá debido a la restricción vehicular que se mantiene vigente. Están atendiendo 16 de las 19 cooperativas intraprovinciales que operan desde la terminal. Ninguna cooperativa podrá vender un boleto más una vez que se ha vendido el 50% de la capacidad. A los usuarios se les tomó la temperatura en las puertas de acceso a la terminal. Se verificó que se desinfecten el calzado y que usen mascarilla. Además, en cada puerta y ventanilla de venta de boletos está marcada la señalética para que se respete el distanciamiento social. Han tenido que mantener el distanciamiento en las boleterías previo a comprar su pasaje y también en las salas de espera antes de abordar el bus. Las unidades eran desinfectadas una vez que dejaban a los pasajeros. No es muy rentable, pero lo importante es que de a poco se vaya reanudando el servicio de transporte. Solo 12 buses nada más porque la afluencia de pasajeros está un poco baja. Mientras que el aforo de las terminales está siendo controlado con cámaras contadoras de personas. Isaac Jacome, 24 horas. Lo que recorren a diario más de 120 estudiantes de la comunidad de Lihuiqui de Manta para llegar hasta la parte más alta del bosque seco. Las limitaciones del suministro de internet les obliga a buscar algo de señal, pero subido en árboles. Desde el pasado lunes, estos son sus escritorios. Se le hace demasiado lejos a nosotros, como a mí como a mi compañero también, que hay que subir o a veces tiene que subir a un árbol hasta que ellos mismos se puedan hasta caer por hacer lo posible por
por hacer llegar las tareas por vía WhatsApp o internet. Se conectan desde sus celulares, comprando recargas en las operadoras móviles. Si ocupamos todos los días la aplicación de Zoom, se nos va rápidamente. Pero puede durar 5 días. Algunos padres no cuentan con los equipos tecnológicos que permitan la conectividad, lo que ha generado que los estudiantes desistan en cursar este año lectivo. Se les complica mucho a chicos que no van a estudiar porque a los padres no les alcanza el dinero. Estamos muy preocupados por eso. Desde la Municipalidad de Manta se informó que la casa comunal será dotada de internet, pero la instalación podría estar lista en una semana. Los encargados con quien vamos a trabajar ya empiezan a los trabajos de instalación de tendido de fibra de Manta hasta la comuna Ligüí. Desde la Coordinación Zonal 4 de Educación se informó que en Manabí, donde no hay conectividad, se otorgarán 42.000 fichas pedagógicas. La entrega ya inició la semana anterior.